Muy buenas tardes tengan todas y todos los alumnos de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, bajo la conducción de la doctora Yoconda Silva, estudiante del quinto trimestre de la Unidad Curricular Criminalística de Laboratorio. Estaremos presentándoles la exposición sobre heridas por arma blanca. El grupo número 3 está constituido por los abogados Andreina Guzmán, Angie Villasana, Daniel Ríos, Carlos Rondón, Rafael Viña y mi persona, Sonia Velázquez. Les hablo Andreina Guzmán y yo les voy a hablar acerca de las heridas por arma blanca. Pero antes de comenzar con su concepto, es necesario que primero conozcamos la definición de lo que es herida y de lo que es un arma. En cuanto a las heridas, son lesiones producidas en la piel, ya sean por una agresión o por un traumatismo, y esto causa una alteración en la piel y sus partes blandas. Estas alteraciones son producidas por distintos agentes, los cuales pueden ser físicos, como son los cortes, los golpes y las quemaduras, o por agentes biológicos, como son los virus, las bacterias, los hongos, o por agentes químicos, como son los ácidos. En cuanto al concepto de arma, en un sentido general, es un instrumento o una herramienta que es utilizada de forma manual, ya sea para atacar o defenderse. En cuanto a nuestra legislación, establece específicamente en la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones del año 2013 una definición para lo que es arma. Es considerado como un instrumento o una herramienta utilizada para atacar y cuyo uso produce una amenaza, una vulnerabilidad, un riesgo, una lesión, la muerte o daño a personas, animales o cosas. En cuanto a la definición de arma blanca, esta misma Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones establece en ese mismo artículo, en el numeral 3, lo que es considerado como un arma blanca, lo cual es un instrumento o una herramienta cortante, la cual consta de una hoja de acero y de una punta filosa, que su uso inadecuado produce una lesión, un daño y hasta la muerte, ya sea de una persona, animal o cosa. Las armas blancas pueden ser fabricadas con diferentes materiales, no solamente con el metal, como es el caso de las navajas y de los cuchillos, también pueden ser elaboradas ya sea en madera o en vidrio. Y estas presentan unas características determinantes, que es que tienen ya sea una forma laminada o circular, y las cuales presentan ya sea punta o un filo que producen la lesión en la piel. Ahora vamos a poder definir lo que es una herida por arma blanca. Entonces lo conocemos como el desplazamiento de este instrumento, de esta herramienta, que ejerce presión sobre la piel y que ocasiona una lesión. Esta lesión puede ser leve, grave o gravísima. Mayormente este tipo de lesiones son causadas de manera intencional, ya sea en contra de sí mismo, lo que conocemos como heridas autoinfligidas, o en perjuicio de otras personas. Esta misma Ley para el Desarme y Control de Municiones establece lo que es la prohibición de las armas blancas. En cuanto a su artículo 15, se refiere a la prohibición de su fabricación, exportación, importación, comercialización, su uso y porte, el cual va a estar regido por el órgano de la Fuerza Armada Nacional con competencia en control de armas. Este mismo artículo te establece que no son consideradas armas de prohibida uso las que están relacionadas a una profesión, un oficio o la práctica de algún deporte, y por lo tanto su uso se circunscribe a ese ámbito donde se desarrolla. El artículo 16 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones establece la prohibición de armas blancas en manifestaciones, en meeting, en procesos electorales. También se prohíbe su uso en instituciones educativas, en centros hospitalarios y centros religiosos. De igual manera, en establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Su prohibición también abarca lo que es bajo estados de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Estos numerales 1, 2 y 3 están referidos a todas las personas, más que todo civiles, haciendo una excepción en que en cuanto a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional, los funcionarios de la policía y de seguridad ciudadana, ellos pueden utilizar este tipo de armas
de acuerdo al ejercicio de sus funciones. Lo que sí es de obligatorio cumplimiento y prohibición extensa para todos los habitantes del territorio nacional es portar este tipo de arma bajo estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Hay distintos tipos de armas blancas, como lo son las punzantes, que estas tienen un perfil circular, como lo son las agujas, los clavos, los alfileres, y también tenemos armas blancas de tipo cortante, las cuales poseen un filo, como lo son el cuchillo, la navaja. Tenemos las punzocortantes, que ellas poseen tanto filo como punta, y son los que, más que todo, las espadas y los puñales. Y también tenemos las contusocortantes, que estas poseen un peso y una solidez que, además de causar daño, también producen las heridas, como es el caso de las hachas y los machetes. Mi nombre es Daniel Ríos y el día de hoy quiero hablarles sobre tipos particulares de heridas. Las heridas, primero que nada, son aquellas lesiones que producen la separación de los tejidos blandos del cuerpo. Estas pueden ser producidas por agentes internos, tales como hueso fracturado, o pueden ser producidos por agentes externos, tales como cuchillos, navajas u hojillas. Estas heridas pueden ser abiertas, pueden ser cerradas, pueden ser leves o complicadas. Entre las heridas abiertas podemos decir que son estas heridas donde podemos observar lo que es la separación de los tejidos blandos de la piel, y pueden ser susceptibles de infección si no se tiene el debido cuidado o el debido tratamiento ante estas heridas. En las heridas cerradas no vamos a observar lo que es la separación de los tejidos blandos de la piel, puesto que son heridas superficiales. Ahora bien, en ese sentido me gustaría definirles lo que es arma blanca. Entonces, las armas blancas son aquellos instrumentos o son aquellas herramientas que van a ser empleadas como utensilios, bien sea para la defensa o para el ataque. Estos son utilizados manualmente, tienen la característica particular que es de cortar. Normalmente se utilizan o pueden provocar lesiones, en algunos casos pueden provocar la muerte, depende de la herida, y mayormente son heridas que son producidas a través de la violencia, son producidas también por una herida autoinfligida, es decir, por aquellas personas que intentan hacerse daño a sí mismos. Clasificación de las heridas. Las heridas pueden ser clasificadas o pueden ser conocidas de la siguiente forma: heridas punzantes o penetrantes. Son aquellas heridas que son provocadas por un instrumento más o menos largo, delgado, cilíndrico, redondo y con punta, entre los cuales podemos mencionar un alfiler, un picayelo, una aguja, entre otros. Las heridas inciso-cortantes, aquí, bueno, un agente cortante es un agente vulnerante que lesiona seccionando lo que es y formando bordes limpios en la piel. En las heridas contuso o contusa o de lesión por mecanismos contundentes, son aquellas donde el agente tiene bordes romos. Mi nombre es Rafael Viña. Me tocó hablar de las complicaciones de las heridas por armas blancas. Voy a hablar un poco de los aspectos médico-forenses de las heridas por armas blancas. En este caso vamos a hablar de varios tipos de heridas por el objeto o el medio empleado para que sean estas heridas practicadas. Heridas por instrumentos cortantes. Tienen forma triangular de base superficial y vértice inferior dirigida a la profundidad. Si hay un plano óseo subyacente, se detiene el corte y forma el fondo de la herida. El pronóstico de la herida sencilla es mejor que el de las punzantes, ya que su relativa superficie determina que la afectación de los órganos vitales profundos sea menos probable. La muerte se produce casi siempre
por gases en las heridas del cuello que afectan a las venas yugulares. Esto según Hilbert 1991 y Nitgen 1991. A su vez también tenemos las heridas por instrumentos punzantes. Las heridas punzantes o penetrantes son producidas por instrumentos cilíndricos cónicos alargados de punta afilada. La parte fundamental en la acción de estos instrumentos es la punta que concentra la fuerza viva en la superficie, muy limitada a los tejidos, a lo que lesiona penetrando en ellos y desplazándolo a modo puñal, así de a lo largo. Son ejemplos de armas blancas punzantes los alfileres, las agujas, las flechas, los clavos, los punzones, los floretes y las astas de animales. Según Bain 1980, describe una herida punzante a nivel axilar por la punta de un paraguas que ocasionó problemas de diagnóstico diferencial con una herida por arma de fuego. Estas heridas se caracterizan genéricamente porque la profundidad predomina sobre la longitud, quiere decir que mientras que predomina el fondo, más no el largo. Sus características específicas vienen definidas por la existencia de un orificio de entrada en la piel, un trayecto y eventualmente un orificio de salida. Tenemos las heridas por instrumentos cortopunzantes. Tiene un aspecto en ojal con una separación de bordes a nivel de las partes medias. Si la hoja es bicortante, los dos extremos tendrán un aspecto afilado en forma de V. La mayoría de las armas cortas punzantes tienen solo un borde, por lo que la herida tendrán un extremo afilado en forma de V, mientras que el extremo opuesto, donde está el lomo, será más redondeado y cuadrado. El diagnóstico del borde y el lomo será más difícil cuando más afilado sea el filo y más grueso el lomo. No obstante, si la hoja es muy fina, los bordes de la herida pueden tener una apariencia afilada simétrica, donde la impresión de que las armas es bicortante cuando en realidad es monocortante. El pronóstico, como ocurre en las heridas punzantes, viene determinado por la afectación de órganos internos, porque llega profundo, con producción de hemorragia masiva, que suele ser mortal. Una variante en las heridas cortopunzantes está representada por la tijera usando como arma blanca en agresión doméstica. Otro tipo de heridas es por instrumentos cortantes y contundentes. Los instrumentos cortantes o contundentes son aquellos que actúan por el filo, pero también dotados de un gran peso que le proporciona una fuerza lesiva importante, afectando tanto en las estructuras blandas como en el esqueleto. Esos son más que todo, esos son las hachas, los machetes, que aparte de que son afiladas, son cortantes, son contundentes sus golpes, y esto ocasiona en el sistema óseo del cuerpo que hasta puede fracturar el sistema óseo. Esta representa por hachas, cuchillos de carnicero, sables, machetes. Las heridas causadas por hélices de pequeños aeroplanos y motores de embarcación, por supuesto por lo grande, por lo afilado y por lo contundente que puede hacer el golpe dado si es a un cuerpo humano. Las heridas contusas se caracterizan por presentar unos bordes amplios, finos y bien definidos, pero rodeados de una delgada línea de contusión debido al grosor de la hoja. Otra característica de estas heridas es que no respetan las partes óseas. Para continuar con nuestra exposición, vamos a hablarle de las diferencias entre la medicina médico-legal y la medicina forense en cuanto a las heridas por arma blanca. La medicina médico-legal, ella va a hacer una consideración de las lesiones y la valoración del daño causado. En cambio, la medicina forense, ella va a estudiar las causas, los mecanismos y la etiología de la muerte, así como las causas las circunstancias que acompañan esos hechos. Todo eso para determinar con precisión el tipo de arma que fue usada para infligir el daño en la persona.
Esta es toda nuestra exposición, esperamos les haya gustado, muy buenas tardes.